Ulises y el caballo de Troya. Los griegos llevaban mucho tiempo frente a las puertas de la ciudad de Troya, a la que habían declarado la guerra 10 años antes. Habían intentado entrar en la ciudad 1.000 veces, pero nunca lo conseguían. La ciudad parecía inexpugnable, infranqueable, impenetrable, y poco a poco el cansancio y el desánimo empezaba a hacer mella entre los soldados. 10 años era demasiado tiempo para estar alejados de sus casas, 10 años sin sus familias, y encima no obtener ningún resultado. 10 años. Pero pese a los años y el cansancio, todavía había un capitán, que tenía fama de astuto y de mentiroso, todo hay que decirlo, pero que todavía mantenía la esperanza. Se llamaba Ulises, y era el rey de la pequeña isla de Ítaca. Ulises jamás se daba por vencido, así que decidió pensar algo, una estrategia que devolviese la alegría a sus soldados y pudiesen por fin conquistar Troya. Por fin, un día, tras darle muchas vueltas a la cabeza, se le ocurrió una buena idea, aunque en realidad parece ser que quien inspiró esa idea fue la diosa Atenea, que convertida en una brisa se acercó a Ulises y le susurró al oído un plan. En cuanto Ulises lo tuvo claro, fue donde sus tropas y les dijo: «Sé cómo conquistar Troya». Enseguida, Agamenón, el jefe supremo de las tropas griegas, le preguntó qué debían hacer. A lo que Ulises respondió sin dudarlo: «Levantad el campamento, nos vamos». Os podéis figurar que Agamenón no daba crédito a la respuesta. Ulises se había vuelto loco. ¿A quién se le ocurría pensar en abandonar el campamento y volver a casa como perdedores, sin luchar hasta el final? Ulises, que se dio cuenta de lo que pasaba por la cabeza de Agamenón, le tranquilizó. «No te preocupes, Agamenón, no estoy loco. No vamos a abandonar. Levantar el campamento es solo la primera parte de mi plan». Ulises le contó el plan completo a Agamenón, y una vez conocido, le pareció una idea estupenda, y se pusieron manos a la obra. En 3 días, cuando los troyanos se asomaron a ver la gran llanura que se extendía tras las murallas de la ciudad, no podían ver lo que creían. Esta estaba desierta. No había ni un soldado. Los griegos habían levantado el campamento y se les veía a lo lejos, en sus barcos, navegando en dirección a su tierra. ¡Habían abandonado! ¡Los griegos se habían rendido! La noticia corrió como la pólvora. No se hablaba de otra cosa en las calles de Troya. Realmente nadie entendía qué había ocurrido para que los griegos abandonasen tan precipitadamente. Pero daba igual. Por fin lo habían conseguido. La guerra había terminado. Ya no habría sangre, ni dolor, ni heridos, ni llanto en Troya. Pero de pronto, desde lo alto de la muralla, 2 centinelas, señalando hacia lo lejos, dijeron: «Los griegos han dejado algo en su campamento». En efecto, entre las tiendas abandonadas se veía una escultura de gran tamaño que el propio rey Príamo quiso examinar de cerca. Así que, acompañado de un séquito de notables, abandonó la ciudad y se trasladó hasta donde estaba esa enorme escultura. Cuando llegaron allí, se encontraron con un precioso caballo, realizado en madera, en cuyos pies había una inscripción: «Este regalo de los griegos es una ofrenda dedicada a Atenea, para que nos permita volver sanos a casa». Los troyanos eran un pueblo muy religioso, que sentía gran respeto por los dioses, así que nunca se hubiesen atrevido a causar cualquier agravio a estos. «Si es una ofrenda a los dioses, no podemos destruirlo», dijo uno de los notables. «Por supuesto que no», contestó otro. «Nos lo llevaremos al interior de la ciudad y lo colocaremos frente al templo de Atenea». Todos los allí presentes estuvieron de acuerdo. Ahora que la guerra había terminado, no iban a enojar a la diosa, así que, ayudados por cuerdas, arrastraron el caballo al interior de la ciudad. Tras colocar el caballo frente al templo de la diosa, comenzó la fiesta para los troyanos, quienes se dedicaron a comer, beber y bailar durante todo el día. Había que festejar la victoria, así que cuando llegó la noche, agotados, se fueron a dormir. No se oía nada en la ciudad, ni una mosca. Pero justo en ese momento, del interior del caballo, salió lo siguiente: «¡Es el momento de atacar!». ¿Sabéis de quién era la voz? Sí, de Ulises,
El caballo no era una ofrenda para Atenea, sino una trampa con la que poder entrar en la ciudad. Lo habían construido ellos mismos, de madera, y habían dejado el interior hueco, para que allí se pudiesen esconder Ulises y otros 20 guerreros, los mejores del ejército griego. Durante todo el día habían permanecido quietos y en silencio. Realmente había sido muy duro, pues el calor que hacía en el interior del caballo era insoportable, pero había merecido la pena. Ulises y los suyos abandonaron la escultura y corrieron a la muralla para abrir sus puertas de par en par, y que así el resto de los soldados, esos que parecía que volvían en sus barcos a su tierra, obviamente, otro engaño, parte del plan, pudieran entrar en la ciudad. La guerra había acabado, pero no como los troyanos pensaban, sino como los griegos habían planificado, inspirados por Atenea. A veces, una buena idea puede más que 10 años con armas y que 10 años de guerra.